Seguimos en esta tertulia del lunes 17 de junio de 2024. Estamos con Desiree Pellegrini, Martín Moraes, Patricia González y Marcos Casas. Seguimos en la agenda política, Jorge Gandini, uno de los precandidatos a la presidencia en el Partido Nacional, propuso un pacto entre todos los partidos políticos para combatir el narcotráfico e implementar una nueva forma de gestión en el sistema carcelario. La idea del senador Gandini es que el acuerdo se cierre antes de las elecciones nacionales y que se lleve adelante en la próxima administración, gane quien gane. Así lo explicó Gandini hoy más temprano, pero por ejemplo esta cita es de Canal 10. Ante la dificultad de poder generar un acuerdo amplio en materia de seguridad, hemos fracasado varias veces. Lo intentó Vázquez, lo intentó este gobierno, tenemos filosofías, visiones diferentes. Estoy proponiendo un pacto antinarco. Concentrémonos ahí. Además, Gandini entiende que la implementación de las medidas incluidas en el entendimiento debe realizarse mediante una ley de urgente consideración, una LUC a votar a mediados del año 2025. La propuesta recibió comentarios positivos en varios sectores del espectro político. El cabildante Guido Manini Ríos dijo estar de acuerdo con cualquiera que proponga una mesa de diálogo en esta materia, mientras que el Frente Amplista Yamandu Gorsi afirmó coincidir 100% con el objetivo, aunque se preguntó si una LUC sería el mejor camino. A ver, ustedes, los integrantes de la tertulia, ¿qué análisis hacen de esta iniciativa de Gandini? Me acaban de cohibir los compañeros, así que arranco yo. Dale. No, a ver, yo lo primero y lo que más rescato es que celebro la iniciativa. ¿Por qué? Pues pareciera ser que en un escenario en donde todos se están peleando por ver quién tiene las mejores propuestas, quién tiene el mejor programa, quién tiene las mejores líneas, quién tiene las mejores bases, etcétera, una iniciativa que llame al diálogo a quienes van a terminar tomando las decisiones para el rumbo político del país es una buena cosa. Yo creo que la iniciativa nace de dos premisas, y esto es una opinión personal. La primera es que Jorge asume tener un olfato político con el que se está haciendo eco de la preocupación de los vecinos de los barrios más jodidos, tanto de Montevideo como del interior. Yo creo que hoy lo decía, ¿no? Él decía, la propuesta que él ha tirado otras veces de que el ejército ayude en las tareas de la policía directamente, eso en los barrios que están padeciendo más la inseguridad, eso prende. Y hablaba de que está percibiendo que hay otros precandidatos que están olfateando eso, que eso a la gente le llega bien. Exacto. Dice él. Es recurrente y yo lo comparto. Hoy tengo que ir de vuelta, pero el otro día fui al Maracaná, no a Maracaná Norte, a Maracaná Sur. Y algo en ese estilo me lo comentaban. Así que me parece que no es que Jorge esté ajeno a lo que dice la gente. Bueno, después habrá que medirlo, habrá que verlo, etcétera. Pero me parece que nace de una postura muy fiel, que es la de representar algo, representar un reclamo. Y lo segundo es que tengo yo la percepción de que el sistema político se está dando una madurez necesaria para empezar a discutir el combate al narcotráfico. Yo asumo que todos estamos de acuerdo, todos no, el sistema político en sí está de acuerdo que el combate al crimen debe ser una cuestión dual. Y a eso apunta la propuesta, a generar consensos en esa dualidad. Represión, rehabilitación. Lo primero es, y es quizás lo más polémico, lo que más se puede discutir, es el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas para la apoyatura en materia de seguridad en tareas civiles. Ahí tenemos algún par de antecedentes que son buenos y que maduran un poco esta discusión. Al día de hoy, los militares sí cumplen funciones de apoyatura civil en distintos ámbitos, es decir, custodian el perímetro de las cárceles, que es una tarea netamente, era una tarea netamente policial, desde 2018, si no me equivoco. Custodian a 20 kilómetros las fronteras de nuestro país, las fronteras secas. Entonces, vos estás transitando, te paran los militares, saber qué tenés, quién sos, identidad, etcétera, no hay ningún problema. Y quizá mirarlo desde una perspectiva montevideana no te hace entender la magnitud de esto, pero quienes transitamos por la frontera del país de forma bastante seguida, por lo menos entendemos que no te afecta en lo más mínimo
en tu vida cotidiana, y que es una herramienta más, un insumo que sirve para el control en muchísimas, del crimen en muchísimas cosas. Y también tenemos, me acordaba de la creación de la Guardia Republicana, por ejemplo, que es la fusión de dos fuerzas armadas, la de granaderos con la de... ¿Alguien lo tiene? Ya les digo... granaderos y coraceros. Entonces, si al día de hoy ya tenemos fuerzas especializadas en esta materia que están cumpliendo roles de patrullaje en las zonas más rojas del país y tienen una buena visión por parte de la población, ¿por qué no podemos discutir el rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas para apoyar este tipo de intervenciones? ¿Los demás? A ver, ¿cómo Sí, lo vieron? yo voy un poco en contrasentido de lo que plantea Martín. A ver, la propuesta de un diálogo siempre, obviamente, que es bienvenida, está bien. Yo creo que ningún partido se niega a un diálogo, más allá de cómo hayan sido las experiencias mismo de diálogo previo. Yo sí creo que en el medio de una campaña electoral, porque Gandini plantea hacerlo antes del 27 de octubre, va a contrasentido de lo que es la política, ¿no? O sea, una campaña electoral es justamente para confrontar propuestas sobre lecturas de una situación y posibles soluciones a una situación que evidentemente son diferentes, por eso son partidos diferentes y por eso hay rumbos diferentes, ¿no? Entonces creo que Gandini, que está impulsando una medida como sacar los militares a la calle, que no lo apoya ni el Frente Amplio, ni Cabildo Abierto, ni el Partido Colorado, o gran parte del Partido Nacional tampoco, venga a ser quien quiere proponer un acuerdo nacional en torno a seguridad, poniendo arriba de la mesa un tema que no representa el acuerdo de nada, me parece un poco incongruente desde ese punto de vista. Y en segundo lugar, el timing, ¿no? Yo creo que el momento para hacer un gran acuerdo es ya con la distribución parlamentaria sabida, ¿no? O sea, jugar sin las cartas vistas es muy complicado. Yo creo que es más para diciembre, marzo, en un proceso de transición de un gobierno de cambio de signo o sin cambio de signo, que para antes de la campaña. Sí hay un elemento que yo estaba chequeando en el programa del Frente Amplio, del Partido Nacional, por lo menos, no sé en el del Partido Colorado, pero supongo que también está incluido, que es blindar lo más posible las fronteras, ¿no? Que lo mencionaba Martín. Bueno, yo estaba leyendo una nota del Observador en donde el comandante de la Fuerza Aérea dice que el 56% del cielo uruguayo está sin control, ¿no? Por problema con los radares. Entonces, si hay un acuerdo en eso, hagámoslo ahora. O sea, porque tener un colador de espacio aéreo es muy complicado para lo que es el avance del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y Gandini decía que se necesitan recursos. Sí. Recursos. Acuerdo en destinar dinero a efectivamente hacer esas inversiones, ¿no? Tanto en el aire como en el mar. Sí, En el van a puerto, comprar por ejemplo. unos aviones nuevos. Quiero preguntarle al resto de los tertulianos si a ustedes genuinamente les parece que el sistema político y los partidos se pueden poner de acuerdo sobre gran parte de los temas de seguridad. Por ejemplo, en materia de drogas, en materia de penas, en materia de qué hacer con la policía, de cómo prevenir. ¿Es posible hacer acuerdos nacionales cuando yo entiendo por lo menos que en esos 4 ejes hay diferencias bastante estructurales? Él decía hoy más temprano en la entrevista que por eso lo acotó, ¿no? A un pacto antinarco, porque dice, en materia de seguridad, ahí sí es mucho más complejo y no nos ponemos de acuerdo, ¿no? El aumento de las penas, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con las penas? Eso es mucho más difícil. En cambio, en esto fue uno de sus justificativos de por qué ir por ahí, ¿no? ¿Por qué simplemente limitarlo a este tipo de medidas, ¿no? Como las que estamos mencionando. La frontera, el ejército colaborando con la policía, reforzar las fronteras y después lo que tiene que ver con la instrumentación de cómo separar el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y el lavado de activos. Y el lavado de También activos. lo menciona que es no menor. Yo, claro, creo es un tema muy grande y creo que es bastante difícil que todo el sistema político se ponga de acuerdo en pormenores y en el entramado más amplio de la cosa. Pero claro, al día de hoy el diagnóstico es, tenemos un fenómeno nuevo que es el narcotráfico que está permeando en nuestra sociedad y está generando cosas. ¿Qué hacemos? Todos estamos de acuerdo con el qué. Vamos al cómo. Pata. Varias cosas. Primero, yo escuché la entrevista, me pareció una buena entrevista, es un político, Gandini, ¿no? Está
está tratando de encontrar su lugar de liderazgo dentro del Partido Nacional, lo dijo con claridad, ¿no? Está tratando de encontrar cuál es su lugar político dentro del espectro y entiende que representa a un grupo de personas ahí adentro, ¿no? Bueno, y tiene que salir con propuestas porque estamos en campaña. Eso me parece que es eso, primero, lo que estamos discutiendo. Estamos en campaña, tiene que salir con propuesta, y la propuesta tiene que representar a su electorado, como dice Martín. Que, como sabe que va a ser senador, tiene que tratar de ser el que... uno que arma, ¿no? El armador. O ministro del Interior. Porque o un ministro. creo Está que bien. se está tirando para eso, ¿no? Pero está intentando decir, bueno, Sí. yo honestamente, como creo que también ellos saben que nosotros vamos a ganar las elecciones, lo veo más como un senador que intenta hacer alianza que como ministro, pienso yo, pero esa es mi opinión personal. ¿Qué me parece esto? Bueno, comparto gran parte del análisis que hace Marco, o sea, creo que hay cosas que son difíciles de analizar. Primero porque, a ver, hay mucha cosa metida en el mismo tema del antinarco. Me parece un poco naif, yo no sé si es de que de verdad piensan eso o que hacemos una simplificación para que sea una cosa electoral, ¿no? Porque eso es lo que me parece complicado. Pues yo sí creo que las campañas está bueno poner los temas arriba de la mesa. Cuando vos simplificás los temas complejos al límite de hacer un planteo como que en una ley de 4 artículos o de 5 artículos va a resolver el problema, eso me parece un poco más complicado. ¿Por qué? Primero porque vos podés votar la ley, podés tener un acuerdo, una ley súper lavada, porque yo de verdad creo que no hay, o sea, lo que dice Marco, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo común que podemos tener? Y bueno, 2 boludeces, podemos acordar entre todos. Perdón por la mala palabra. Emiliano me censura más. Pero ponele que hace esa ley y eso no va a resolver el problema del narcotráfico. Eso está claro. Porque si nosotros hacemos una ley en la que estemos todos de acuerdo, no vamos a resolver el problema. Eso está clarísimo porque tenemos estrategias distintas. Entonces, hacer propuestas de cosas que incluso si salen no resuelven los problemas, está mal. Para mí, políticamente está mal. Lo segundo, hay 1.000 millones de formas de analizar el problema del narcotráfico. Uno de los puntos, el otro día estuve escuchando una entrevista al Kung Fu que me parece un loco re interesante, que hace un planteo desde, ¿no? El expresidiario, es- re bien. Ovillán. No. Sí, es un es- rapero que además labura ahora y habla sobre el consumo de drogas, sobre el mundo delictivo, ¿no? Mm. Y me quedé mucho reflexionando en esto de, claro, hay un montón de variables de interpretación del mundo delictivo que yo ni siquiera las tengo en el radar Totalmente. de mi pensamiento. No lo tengo yo, me imagino que un montón de los que hablamos en el espacio público, ¿no? En esta cosa gratis de hablar en el espacio público, tampoco tenemos idea de lo que estamos hablando. Yo espero que alguien sí sepa sobre eso y que haya gente que tiene una expertise para el trabajo en el territorio. Primero, si vos tenés una estrategia de territorio sobre cómo vas a dar la disputa contra el narco en el territorio, me imagino que no lo vas a decir en los medios. Pienso yo, porque no en esto de no sé, creo que no salís a decir, no, lo que tenemos que hacer para... Por un tema de Y inteligencia. por sentido común. O sea, si vos le vas a disputar el lugar al otro, entiendo que lo vas a hacer efectivamente y vas a tomar una táctica en relación a eso, que sea una táctica más del estilo de inteligencia. Yo creo que no voy a enroscar en lo militar porque me parece que, nada, que ya lo discutimos muchas veces, de inteligencia, que es más de inteligencia que de fuerza, ¿no? Después hay otra dimensión que es esto, de bueno, ¿qué pasa con las poblaciones empobrecidas que son las que terminan pagando mucho más ese costo? Porque son los que le ponen la gente, el cuerpo. Los muertos los ponen en los barrios más bajos, ¿no? Eso es así. No porque ahí se dé todo, sino porque ahí se ponen los muertos. Lo tercero es, el otro día se salió la discusión sobre el lavado de activos, un poco decía Desiree, yo me quedé mucho reflexionando sobre eso del armado de las empresas cáscara, del ingreso de los capitales, ¿no? Hay todo otro capítulo que no... Él hablaba sobre los bancos, yo creo que no son solo los bancos. Hay un control del Banco Central sobre el armado de las empresas cáscaras, que es una denuncia histórica de la Argentina, decir, hay gente que saca plata por medio de Uruguay y lava, ¿no? El lavado de activos y el lavado de dinero, sobre el que nosotros no tenemos un planteo muy claro de cómo hacer, que no es solamente el contralor sobre los dólares. Y ahí sí hay un capítulo de política pública importante. Yo, la verdad, es que creo que lo que nosotros necesitamos es que cada uno de los partidos que se postula haga un planteo claro y concreto sobre cuáles son las estrategias, ¿no? Los enfoques y las estrategias, y después lleve adelante procesos que funcionen. Porque si no, hablamos y tratamos de hacer pactos, y tratamos
Y tenemos que hacer que las cosas funcionen. Y lo mismo con lo del INR. Sacar el INR de la órbita del Ministerio del Interior, estamos todos de acuerdo. Hay que ponerlo en el Ministerio de Justicia, hay que ponerlo... Bueno, el Frente tiene una propuesta. Después hay que Sandini en hacerlo. este caso va por otro lado, ¿no? Está bien. Después hay que hacerlo y hay que hacerlo que funcione. Entonces, y eso es el compromiso, porque también gobernar es eso después, ¿viste? Es no llorar permanentemente, no, porque el otro no me dio los votos, porque aquel no hizo no sé qué. Y gobernar, tomar decisiones y que las decisiones, decir, voy a hacer esto, voy a pretender medir eso, medir con números, voy a intentar hacer esto y no voy a manipular los números para que me den lo que yo quiero, voy a decir lo que efectivamente pasa y voy a ver si logro, con indicadores concretos, que no es solo los homicidios, tiene que haber indicadores más complejos, pero tiene que haber indicadores para medir y que las cosas resulten. Eso es lo que a la gente le va a cambiar la vida, no que nosotros nos sentemos todos en la misma mesa. Hagamos mesa y nos sentemos en la misma mesa, pero no vamos a resolver nada, así me parece. Bueno. Acá tenemos, yo quiero decirle a la ciudadanía que nos está escuchando que puede sentirse muy contenta porque tenemos unos puntos de acuerdo que no me parecen nada menores en esta mesa, ¿tá? Que es el hecho de decir, primero, que la política de seguridad tiene que ir más allá de estos pequeños parches que siempre se plantean de represión, de investigación, de hacer una fuerza contra el delito, que de hecho ya se hace. O sea, se puede mejorar siempre, hay puntos de mejora, pero ya se hace. Es algo que el Ministerio del Interior y la Fuerza de Inteligencia puede mejorarlo y puede reforzarlo, pero lo hace y no es que hay un debe ahí. Ese no es el punto. El punto es lo que decía Pata, y no solo lo comparto, sino que quiero hacerlo eco también, y amplificarlo, que es lo estructural. ¿Tá? ¿Y qué significa lo estructural? ¿Qué significa que avancemos realmente en políticas de largo aliento? O sea, que sean no solamente parcheando, hablando de los militares a la calle, allanamientos nocturnos, que además más de uno ha dicho que no son la bala de plata, los allanamientos nocturnos. O sea, es enfocarnos en dónde hace mella el narcotráfico, dónde se filtra el narcotráfico. O sea, cuál es la manzanita jugosa para que el narcotráfico sienta que tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad cuando hay marginalidad, tiene una oportunidad cuando hay jóvenes que no creen que tienen esperanza de vivir mejor por las fuerzas, por los lugares que nosotros llamamos institucionalmente formales, como la educación, como institutos deportivos, como otro tipo de cuestiones que hacen a la estructura del Estado, ¿tá? o de la sociedad, sino que, bueno, ven mucho más fácil entrar a ese tipo de vida. Y ahí empieza a generarse toda esa red desde la juventud, ¿no? Cuando no tenemos una educación de calidad y cuando empezamos a tener más excluidos sociales. Ahí es donde el narcotráfico se empieza a filtrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a atacar, porque si no, siempre nos quedamos en los antinarco antibióticos. ¿Y con qué me refiero a antibiótico? Que atacamos las consecuencias, atacamos a lo que nos está haciendo mal, pero no atacamos el núcleo del problema. Y eso va a hacer que tendamos a repetir una y otra vez la situación. Entonces, por ahí creo que es donde viene la cosa y por ahí es donde debería venir el diálogo. Yo creo que es ahí está el diálogo. En, bueno, ¿qué vamos a hacer con determinadas zonas que están totalmente marginadas o que directamente la policía cada vez se le hace más complicado entender qué pasa en ese barrio? Las personas que dicen, ni siquiera voy a denunciar porque tengo miedo de que mañana vengan los narcos y me ataquen la casa porque allá hay una guerra de pandillas en el barrio. Ahí tenemos que empezar acuerdos, que no es fácil, por supuesto que no es fácil. Pero hay que hacer acuerdos de políticas de largo aliento en esto, porque si no es siempre lo mismo. Parcheamos, vamos a las cosas más básicas, inmediatas. No, hay que ir un poquito más allá y es donde yo veo que nos está fallando un poco la cuestión. Y yo quiero decir otra cosa que me parece importante cuando se trata de negociar y ponernos en mesas interpartidarias. No todo el mundo tiene las facultades para negociar y para entablar una mesa de diálogo. Y eso los partidos políticos tienen que empezar a hacer el ejercicio mental de decir, bueno, ¿a quién pongo en esta mesa de diálogo? ¿Y quién está preparado también para entender este tipo de complejización de la sociedad? Porque no todos tampoco los partidos están preparados para un entendimiento de esto. Entonces,
yo creo que es parte de todo, es parte de saber con quién dialogamos, saber a quién ponemos, saber a dónde avanzamos la discusión y cómo la avanzamos. Y quería acotar otra cuestión, pero Déjalo se para me ahora, está para la yendo. segunda vuelta. ¿Les quedó algo? A ver. Sí, dale, a Marcos. mí de esto, que aparte el antibiótico que plantea Gandini, o sea, que no ataca los síntomas, sino solamente a cómo combatir, cómo reprimir, ni siquiera genera acuerdo en gran parte, ni siquiera su partido genera acuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, Cabildo Abierto se ha opuesto diciendo que los militares no quieren tomar tareas de seguridad interna porque se ponen más, porque no están formados para eso. A ver, los militares igual sí... No quiero decir están en la calle, pero sí hacen tareas de vigilancia, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Que eso fue algo que lo hizo el Frente Amplio incluso, ¿no? Pero ¿hace falta poner militares para entrar a los barrios? ¿Hay un tema con el poder de fuego de la policía o hay un tema con... o sea, en el sentido de, ¿hay bandas armadas con las cuales la policía no puede combatir? ¿Por eso precisamos militares? No, yo creo que no es el diagnóstico de nadie, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, si queremos discutir cómo vamos a enfrentar el narcotráfico, lo que tenemos que discutir es la materia prima del narcotráfico, que es el que tienen, o sea, que le dimos, luego de ilegalizar las drogas, el negocio más lucrativo de la historia de la humanidad, que es el consumo y la transacción de sustancias psicoactivas, se lo dimos al crimen organizado, ¿no? Entonces... y en eso efectivamente el sistema político no tiene acuerdo respecto a si hay que avanzar hacia la regulación de los mercados o ir para atrás. Cabildo Abierto en su programa plantea con claridad retroceder en lo que es la regulación del cannabis y demás. El Frente Amplio plantea regular nuevos mercados. Bueno, entonces, ¿es posible tener un acuerdo nacional respecto a cómo combatir el narco? Y yo creo que no. Y está bien, porque por algo hay partidos diferentes. Yo soy de los que creen que si queremos combatir el narcotráfico, lo que tenemos que hacer es sacarle su materia prima, que es que tengan un negocio que da tanta plata como el negocio de las drogas en sus manos, y luego sacarle la manera en la cual permiten lavar sus divisas, ¿no? O sea, en estos últimos años, los procesados por delitos de narcotráfico, por lavado de activos vinculado al narcotráfico, fueron chiquitajes. Y no porque se lave menos en Uruguay, ¿no? Y no porque las ENACLAF tengan menos intenciones de controlar, pero, o sea, estamos metiendo un montón de microtráfico, de tranzas, de personas que hacen pequeñas... Transacciones. Tráfico chico a la cárcel, pasamos de 10.000 personas en la cárcel a 16.000 en 5 años. Y se proyectan 17.000 para el año que viene. Estamos llenando las cárceles de tranzas pequeños, y cuando tenemos que atrapar a los que están lavando la plata y sacándola del país probablemente, no caen. Entonces, para mí ahí también está la discusión de qué hacemos con el narcotráfico. No solamente en si ponemos militares o no a patrullar, no, todo eso también tiene que ver con una discusión respecto al combate al narco. Cortito para ir cerrando. Comparto total con Marcos. Una cosa que me quedé mucho pensando desde todo el caso de Marcet es que el narcotráfico es un negocio. O sea, es un negocio que tiene la cocaína en el centro, pero que tiene muchos otros negocios también. O sea, y que lo más difícil de todo eso en el proceso es el lavado de la plata. Es como entrar la plata dentro del sistema. Ese ingreso de la plata dentro del sistema es clave, entre otras cosas, porque yo comparto lo de la droga. Nosotros además tenemos un problema de consumo muy importante en este país. O sea, me parece que en algún momento tenemos que hablar de eso de manera seria, ¿no? Que es un problema para la juventud, es muy grave. El consumo funcional, además. Consumo funcional, que quiere decir que no siempre es problemático. Que quiere decir que no son personas que consumen en su vida diaria. O sea, está. Eso como punto, pero me parece que ahí el meollo de la cosa también es cuáles son todos los otros negocios y cómo se estructuran y cómo se arman. Y eso requiere una cierta inteligencia y requiere decisiones de política pública. Y requiere al Estado, porque me parece que esta es la discusión más importante, requiere que todo ese ingreso que tiene el Estado Nacional por el armado de las empresas y Los offshore. está bien, las offshore, hay que prescindir de algunos ingresos. Y eso históricamente me gustaría que los economistas tuvieran una opinión sobre esto, porque esto no es solo un dilema del Ministerio del Interior, también es un dilema económico. Históricamente ha sido un importante problema, decir, bueno, mirá que tenés que investigar todo este paquete acá, ¿no? Yo recuerdo porque leí una investigación interesante sobre la Tequín, que son los que hacen los tubos grandes para la conexión de gas en Argentina, que es de los Roca, y de cómo construyeron grandes empresas que sacan la plata por Uruguay. Y nosotros de eso nos quedamos con un poquito de impuesto. Entonces, bueno, pero hay que decir, che,
¿No? Eso es parte del PBI Esto es parte también. del problema. Claro, eso es parte del PBI. Es parte de lo que vos necesitas después para otra cosa, pero es parte del problema también. Porque es una estructura de negocio. Y lo otro que quiero decir es que esos de la estructura de negocio no viven en los barrios populares. No viven en los barrios populares. Y hay una discusión de clase. Porque a la cárcel van los pobres. Y los otros después se van a casar a Argentina porque piden no sé cuánto. Son los que tienen casa. Son los amigos de los amigos. ¿No? Son los que tienen buenos abogados, los abogados penalistas que están en el espacio público. Esos son los que no van presos, esos son los que no hablamos, son los que no ponemos Y en dirigen discusión. algún club de fútbol también, ¿no? La discusión, Hablando de pero quiero poner abogados esto en de la narcos, discusión porque me parece muy es increíble. importante con el planteo. Hay una diferencia de clase muy importante que nosotros tenemos que discutir sobre quién paga la consecuencia de esto. Martín. Estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que se dijeron y me parece que a esta mesa le faltó un poquito más de enfoque, no solamente en cuanto a la propuesta en sí, en cuanto al enfoque de la rehabilitación. Es decir, Marcos lo mencionaba bien y por eso tomo el pie de ahí. Tenemos 16.000 presos privados de libertad, se proyectan 1.000 más para el año que viene, y eso no es un problema de este gobierno, es un problema del Uruguay, es un problema de la gestión que se va a enfrentar con esto. Bueno, ¿qué hacemos? Dotamos a un instituto con una mayor autonomía, con más recursos, que pueda enfocarse 100% en la rehabilitación y que esté fuera de la órbita del organismo que reprime, o seguimos haciendo lo mismo, que es usar a las cárceles no como rehabilitador, sino como una cuestión funcional al crimen, porque al día de hoy tenemos de todos estos presos privados de libertad, por lo menos 6.000 que ingresan por delitos que son menores a 2 años. Y el nivel de reincidencia es muy grande. Al día de hoy, de cada 26 personas que salen de la cárcel, 20 reinciden. ¿Qué quiere decir esto? Que se están formando constantemente, que están generando contactos constantemente, que se están volviendo cada vez más adictos, de que, bueno, hay un paquete enorme de problemas que no estamos atacando como país, y es el problema de la rehabilitación. Ya sé que lo que más resuena en la propuesta es la cuestión represiva, pero se está dando un espacio se está llamando un espacio de diálogo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dialogar o no vamos a dialogar? ¿O vamos a problematizar nada más? El tema es bueno, ¿en qué basamos el diálogo? Si no hablamos, no vamos a llegar a ningún consenso. Y ese es el principal problema. Que parece que los políticos automáticamente se marcan en la vereda de enfrente de lo que no le gusta o de lo que pareciera ser que... No, pero tiene que haber un acuerdo de partido no primero. le gusta. Que venga el Partido Nacional a hacer una propuesta de diálogo me parece bien. Si los partidos están en acuerdo, me parece bien. Bueno, ahora pero... que vos no tengas acuerdo entre tu partido y me venga a venir a discutir a mí, me parece imposible. No, pero no es otra cosa, porque hoy tenés los votos para votar lo que vos quieras. Está bien, pero no es... si no votás hoy lo que es porque no lo podés votar porque no tenés los acuerdos. Entonces, si cada uno va a ir a tener una conversación, está divino. Para eso está el Parlamento. El Parlamento es eso. No, pero no es de cada uno. El Parlamento es un espacio de diálogo. Es de todos. ¿No me acuerdo? Bueno, y si no se puede aprobar ahora, ¿por qué no generamos otros espacios? ¿Cuál es el problema? ¿No es sano? No, Martín, me parece sanísimo. El tema es si raro, es un diálogo infructuoso de hablar siempre de lo mismo, de la represión, pero en base a en base a estas propuestas, ¿no? Las propuestas que Gandini está diciendo hoy, son todas cuestiones que no generan política de Estado, ¿entendés a lo que voy? Entonces, si vos vas a quemar otra bala nueva, porque ya lo intentó Sanjurjo el año pasado, el diálogo interpartidario sobre política de seguridad, si vas a quemar una nueva bala en el tema, quemala con que sean cosas que puedan ser de verdad de largo plazo y que se vuelvan una política de Estado. No cosas de parche de allanamiento nocturno, lo militar a la calle. Me explico a lo que voy, que sea estructural, en serio, porque yo sé que soy muy reiterativa con la palabra estructural en esta tertulia y seguramente los oyentes están diciendo esta chiquilina solo habla de la estructura, pero realmente va por ahí el tema, porque hasta lo que dice Patricia de las offshores y los grandes capitales con grandes empresas que vienen a lavar, también es estructural, porque es una estructura que pasa por otro lugar, pero también es estructural, porque es algo que ya está absolutamente materializado en la sociedad. ¿Me explico? Entonces es por ahí que hay que atacar, porque si no, volvemos a lo mismo, a las consecuencias y no al núcleo del problema. Hay una cosa que yo entiendo perfectamente, que esto es una cuestión 100% largoplacista, pero también hay problemáticas que necesitan soluciones a corto y mediano plazo. La policía está haciendo su trabajo hoy por hoy. Bueno,
veamos los resultados, ¿no? Porque Claro, cada vez el lavado de los perdemos más. Digo, está empresarios, ¿sí? haciendo. También. La bueno. represión se está dando. Sí hay un tema que puede ser de acuerdo, que lo mencionaba Martín, que es sacar al INR del Ministerio del Interior. De hecho, el programa del Frente Amplio lo que plantea es crear un Ministerio de Justicia. Bueno, el programa y del Partido incluir- Colorado también. Está, por o eso, sea, bueno, eso puede ser. Bueno, el Partido A ver, Colorado, sí. no, perdón. Ahí porque hay no tenemos diferencia, partido ¿no? único, Gandini decía hoy, él no va por el lado del Ministerio de Justicia, Claro. sino que proponía un modelo de gestión como por Pero ejemplo el que se también usó con, sacarlo. con Como el el INISA, INISA, por ¿no? ejemplo. El Sí. sacarlo del INAU y hacerlo separadamente. Y incluso hablaba de los presos de determinada franja etaria, ¿no? Como los Los más jóvenes. jóvenes y más rehabilitables, decía. Sí podría haber un acuerdo con sacarlo del Ministerio del Interior, que viene con una lógica más represiva. Yo de todos modos, de verdad, tengo una preocupación personal porque siento que el Estado uruguayo está formando en sus cárceles narcotraficantes. Veía, por ejemplo, que ayer enviaron a prisión 2 años y 10 meses a una persona sin antecedentes por tenencia de ketamina. La ketamina es una droga que se produce en farmacia, en laboratorios legalmente. Se trafica ilegalmente, obviamente, ¿no? Pero, o sea, pensar que una persona de 24 años sin antecedentes va 2 años y 10 días y 10 meses a la cárcel, a sobrevivir como sea, a cárceles que están superpobladas, en donde, según algunos reportes, se está operando el primer comando capital. O sea, mandamos a a una persona que está haciendo tranza para hacerse unos mangos, seguramente, y lo podés sacar narco, ¿no? Entonces creo que somos parte también del mismo problema en llenar las cárceles de microtraficantes que, en lugar de estar atacando un poco más arriba en el eslabón, ¿no? Las quejas que estoy recibiendo acá, porque Meses sacamos ya los tengo telegramas. Sindicato de qué más tertulianos. discusión? Porque miren la hora que es. Hicieron ¿Puedo intervenciones solo mandarle largas. un saludo a mi amigo Martín? Mandale un saludo a tu amigo Un saludo a Martín, mi amigo porque Martín es un Couto, amigo de que la está escuchando tertulia, de así que le Barcelona. mandamos un Un abrazo grande. Yo quiero mandarle un saludo a mi portero que me quedé afuera de casa hoy. Antes de venir a la tertulia no podía entrar y vino corriendo y me abrió y por eso llegué en Un hora. grande. Este es un telegrama Saludo, encubierto. vamos, saludo. Gracias, Darwin. Rápido. Saludo a mis compañeros de militancia, a Salo, a Enzo, a Lupe, a todas las personas que nos están acompañando en esto, que está, ya Marcelo, termina, al tío. pero vamos arriba. Lo mismo, un saludo a la barra que siempre está bancando, siempre nos escuchan, es un público bastante joven, así que bueno, un saludo a la barra de Vientos Nuevos. Patricia González, Martín Moraes, Marcos Casas, Desiree Pagliarini, gracias a los 4. Un abrazo grande y nos reencontramos próximamente. Un ¿Les gustazo, parece? como siempre, Romy. placer.